Bienvenidos un día más a Los Destacados, el podcast de My Global News en el que cada semana hablamos de las cosas que han pasado y sucedido. Yo soy Joaquín Reixa y conmigo está Julen Hernández. Hola, buenas. Y Paloma Gil. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy somos poquitos, Hoy somos poquitos en este programa, Pero sí. para compensar que hoy somos pocos, tenemos bien de plantas en el podcast, que siempre dan alegría. Nunca podemos estar solos. Las plantas nos dan compañía, pero tenemos plantas por un motivo en concreto. Eso es. Sí. No solo por la soledad. Que también. Varios Porque motivos, es que estamos rodeados de este tema tan importante además. hoy es un episodio especial que vamos a enfocar un poco a raíz del día en el que estamos grabando hoy este programa, que es domingo 24 de octubre. ¿Qué día es? Se celebra el Día Internacional contra el Cambio Climático, una celebración mundial instaurada por la ONU, con la finalidad de sensibilizar a la ciudadanía. Así que vamos a hacer un episodio un poco más centrado en este tema, en el tema del cambio climático, del ecologismo, la sostenibilidad y un poquito todo en esta dirección y en este enfoque. ¡Qué interesante, amigas mías! Yes. Y además, como sabéis, en cada programa, al principio del episodio hacemos una pregunta, la pregunta de la semana, que respondemos después al final del episodio. Y la pregunta de esta semana nos la hará... ¿Quién? ¿Marifer o Alejandro? ¿Quién nos la hace? Nuestros otros dos compañeros. Alex. ¿Alex? Venga, nos la manda Alex. Venga, pues Alex nos hace la pregunta de esta semana. La pregunta de esta semana es, ¿hay esperanza? ¿Qué creéis vosotros? Yo siempre digo que la esperanza es lo último que se pierde y creo que en este caso es muy importante que sea lo último que se pierda porque si no, la llevamos un poco clara. ¿Qué pensáis? Alex. Madre mía, pregunta intensa. Wow. Al final del episodio la responderemos para ver si la hay o no la hay. Además, no solo lo del 24 de octubre, que es el Día Internacional en contra del Cambio Climático, un día bastante importante, sobre todo porque sirve para concienciar a muchas cabezas que todavía no están concienciadas, sino que también en unos pocos días, del 31 de octubre al 12 de noviembre, se celebra en Glasgow la COP26, que es la cumbre del clima. ¿Y qué acontece en esta cumbre? Bueno, pues es la cumbre se reúnen donde... los países importantes, grandes, Claro, eso es. y hablan Hablan del sobre... clima. La estamos liando. Eso es. Bueno, Sobre sí, todo, kind of. supongo, más que para decir la estamos liando, vamos a aportar soluciones, vamos a ver qué hacemos para que esto salga adelante. Estoy viendo a Paloma a través de las plantas. A través de una planta, ya es Intentando- súper interesante. Entre la maleza apartando hojas para verle los ojos. Muy bien. Yo creo que es una situación interesante e importante, incluso histórica, por varias razones. La primera es que, vale, se está tomando en serio este tipo de cumbres sobre el clima donde se hablan de mejorar el futuro, porque quieras o no, el sistema hasta ahora ha sido un sistema que ha ido sacando... que le ha dado vital importancia a la productividad sin mirar más allá de cómo está el planeta en cuanto a pobreza, feminismo, igualdad, ecologismo, bienestar animal, etc. Y ahora se están dando cuenta de que el sistema en el que hemos vivido no es del todo óptimo para nuestra supervivencia, vamos. Vaya, ¿cómo Y está podía bien pasar? porque hay países muy muy potentes que se están dando cuenta de eso y que están poniendo cartas sobre la mesa para intentar mejorar. Eso sí, tiene una situación súper compleja. Tiene una situación muy muy compleja porque a ver cómo cambias un sistema que ya está súper arraigado en el mundo. Claro. Entonces, Hay bueno, que cambiarlo, hay que darle la vuelta a todo. claro, el hecho de Y además decir... relativamente rápido, porque no... Claro, el hecho de no hay tanto decir, tiempo. venga, vamos a intentar hacer esto, vamos a intentar mover las eléctricas, vamos a intentar mover no sé qué, pero mientras tanto hay un sistema que ha funcionado durante años y años y años que es todo lo contrario a eso. Entonces, bueno, estas cumbres suelen ser muy importantes y suelen ser muy polémicas por este tipo de cosas y, por ejemplo, hace unos años hubo el Paris Agreement, donde decidieron recortar emisiones y un montón de movidas más, bueno, bastante potentes. Luego, cuando Trump entró al gobierno en Estados Unidos, Trump se salió del Paris Agreement. Entonces, todas estas cosas siempre suscitan polémica. Y para mí, personalmente, es bueno porque hasta hoy en día parecía que se arreglaba el cambio climático simplemente reciclando y ya está, y esto pone en evidencia que las cosas no son así, sobre todo mueve a los medios de comunicación convencionales, a las grandes masas, temas que están pasando y cosas súper importantes. Sí, ¿no? como que antes se ponía el foco en la gente que tenía que hacer cosas individuales como reciclar o hacer pues eso, cosas a nivel individual, como que era nuestra culpa, y ahora por fin nos hemos dado cuenta de que sí, nosotros tenemos que hacer cosas, pero no somos los culpables de que toda esta crisis esté ocurriendo, y que son las industrias las que tienen que poner de su parte para
cambiar las cosas. O sea que Claro. es Claro. bueno porque, claro, todos los gobiernos y todas las grandes empresas son las que se reúnen en estas cumbres. Es que dicen, venga, vamos a aportar, vamos a ver ya qué hay que hacer. Antes de ponernos a grabar con el podcast, hemos estado hablando y hemos sacado una conclusión que yo creo que un poquito más tarde hablaremos sobre la conclusión, que además Paloma ha dicho una frase que me ha gustado mucho, pero tengo una pregunta para vosotros, que no es la pregunta de la semana, es una pregunta, Adicional. ¿Cuándo fue la primera vez que tuvisteis conciencia sobre el cambio climático? Cambio climático, probablemente muy pequeña, ¿no? Porque La existencia del cambio climático, La o sea, existencia. la idea de que ha Sí, existido sí, yo creo sí. que siempre ha estado ahí para nosotros, ¿no? O sea, sí, siempre hemos vivido sabiendo que, Eso es. el cambio climático, pero quizás el no tratarlo como cambio climático, sino como crisis climática, eso sí. eso sí que ha sido más reciente, yo creo. Quizás... Vamos a enfocarnos primero en cambio climático. Cambio climático. Dime más o menos, bueno, seguramente fechas no sabréis porque habéis dicho que erais muy pequeños, tú eres del 94, tú eres del 90 y 5. yo 92, mayor de aquí. Qué bebés somos. ¿Con qué recordáis esa época de cambio climático? O sea, ¿era porque veíais en medios de comunicación convencionales, escuela, amigos, qué? Yo recuerdo que en la escuela, en el colegio, bueno, se me ha venido a la mente una excursión que hicimos al vertedero de Murcia. Yo también he hecho esa excursión, pero al de Madrid. Un beso al Qué vertedero de emocionante. Murcia. No fue muy agradable en el sentido de que el vertedero oler muy bien no huele bien, pero claro, fue muy educativa en el sentido de que nos contaron mucho de cómo se recicla y cómo teníamos que reciclar y éramos niños muy pequeños, iríamos a cuarto o quinto de primaria o algo así y fue una visita bastante interesante, la verdad. Y no recuerdo un hecho concreto, sí que recuerdo que la conversación iba más enfocada a calentamiento global, a efecto invernadero, antes se hablaba mucho también la capa de ozono, ¿verdad? el Ah, la agujero capa de de la ozono. capa de ozono. Que estuve viendo en Twitter varios análisis y que está mejorando mucho, mucho. Sí, Increíble. sí, de hecho el agujero que se hizo en la capa de ozono que estaba sobre Australia, Sí. Diría que está ya cerrado. O sea, que en ese aspecto Good job. ya no se Medidas habla tanto, políticas, quizás. bien. Ya ves. Ya no se escucha tanto en la conversación hablar sobre la capa de ozono o el agujero en la capa de ozono y tal, se escucha hablar quizás sobre otras cosas. Pero yo no recuerdo hechos específicos relacionados con Sí, es como que el cambio climático. Como que siempre ha estado ahí. Sí, ¿no? pero como que algo que quizás no se le da importancia, en plan de, puede existir el cambio climático, pero se veía como algo súper lejano. Pero lo de la escuela, no real. cuando Paloma ha dicho que fueron al vertedero de Murcia, tú has dicho, en mi escuela también no sé qué. Nosotros fuimos De al vertedero Madrid. de Madrid y nos hablaron pues, sobre reciclaje, nos enseñaron cómo separaban cada pues, plásticos por un lado, tal, no sé qué. Pero Y en ese momento vosotros en casa, vuestros padres evidentemente, ya reciclabais. En mi casa, en la casa de mis padres, no reciclan. en la casa de mis padres tampoco. Ah, vale, vale. O sea que yo empecé a reciclar cuando me independicé. Ah, vale. Claro, porque en casa de mis padres nadie recicla. Creo que ahora mis padres han empezado a reciclar un poco, pero no como una prioridad. O sea, en el sentido de que si un día hay que llenar la basura de todo, pues tampoco pasa nada, ¿sabes? O sea, sí se puede bien, pero no es prioritario. Y sin embargo nosotros, por ejemplo, sí. Nosotros aquí desde el principio sí que ha sido como pues un cubo para restos, un cubo para plástico, un cubo para cartón, uno para vidrio, tal. Y lo tenemos muy separado y como muy interiorizado también. Yo recuerdo mucho las clases extracurriculares que dábamos en el cole cuando éramos muy pequeñitos. Yo soy de 92, pero me acuerdo que venía una señora que era agente de tráfico en Donosti y que nos explicaba ¿cómo Seguridad se llama? vial. Seguridad vial, gracias, seguridad vial. En plan, pues paso de cebra, semáforo, por dónde ir con bici, Wow. no sé qué, no sé qué. Además de eso, me acuerdo que nos pilló también de peques el cambio a euro. Así. Quizá tú eras más pequeño, entonces no te acuerdas tanto. Yo era muy pequeña, Sí. nadie me dejaba tocar el dinero. Claro, pero a nosotros nos pilló con, yo qué sé, con 7, 8 años el Claro. hecho de ir a la tienda y en vez de comprar una chuche por 5 pesetas, de repente era 5 céntimos y era mucho más caro. Bueno, un lío increíble. Y también como clases extracurriculares del cole, me acuerdo que nos estuvieron hablando mucho sobre reciclaje. Como si el reciclaje fuese algo vital. O sea, no algo vital, sino algo que es lo que va a cambiar el mundo. En plan, el sistema de basuras es un problemón que ahora cuando eres mayor y te pones a leer sobre eso, el sistema de basuras ves que es de lo más complicado que existe en un país. Es bestialmente Difícil, sí. problemático. Sí. Y, bueno, o sea, entiendes que tienes que reciclar. Todavía no sabes por qué, no entiendes mucho el cambio climático. Dices, ¿qué pasa si
suben las temperaturas o es imposible que el mar suba tanto. Si el mar sube tanto, ¿qué pasa? Bueno, yo vivo en un sexto, yo no me voy a morir. Pero bueno, de tan peque, cuando nos llevaron también a nosotros al vertedero de San Marcos, cerca de Donosti, y te explican sobre reciclaje, ya desde pequeño plantan, por lo menos voy a hablar en primera persona, plantaron en mí una semillita de decir, joder, es que nosotros también tenemos una responsabilidad. Entonces, Sí, claro. vale que yo sea escéptico que con el reciclaje no vamos a cambiar el mundo, pero ya me he dado cuenta que existe una problemática y que nosotros nos toca currar. Pues nos toca currar pues con reciclaje y con muchas más cosas que vamos a hablar hoy en el podcast. Pero también a mí me pasó así. Supongo que al final el hecho de que individualmente como persona hagas un cambio se puede traducir más después a que la suma de mucha gente pueda hacer presión a gobiernos y empresas para que ellos den el cambio. Porque al final que tú recicles o no recicles no tiene un impacto real en el medio ambiente, pero si todo el mundo empieza a reciclar y se empieza a ver como una necesidad, como una realidad entre el público, pues seguramente empresas y gobiernos le den más importancia a la que se está dando ahora. Y ahí es donde realmente se verá un cambio Y real. también que si es como educas a los más pequeños, También. que pues, si un niño ve que sus padres están reciclando, preguntan por qué, y entonces eso abre una conversación. O sea, Eso es es. un modo de implantar eso, la semillita de esto es una cosa real, hay que hacer cosas por esto y te crea la responsabilidad. Efectivamente. Yo sí que creo que nuestra generación, por lo menos, recicla mucho más que nuestros padres. Sí, sí. Más que nuestros padres, pero aún así, por ejemplo, desde mi experiencia personal, en este edificio en el que residimos actualmente, que vive bastante gente muy mayor, pero también vive gente muy joven porque está muy cerca de una universidad. Y es increíble lo poco que reciclan. O sea, aquí en Madrid se saca cada día de la semana hay un cubo específico. Pues los días impares en nuestra zona salen el cubo amarillo de plástico. Y sales a tirar la basura y ves en el cubo de plástico cartón, bolsas de restos. O sea, es como que les da igual. Buscan la comodidad frente al, por ejemplo, el cartón, que no se saca al portal un cubo específico de cartón, sino que hay que irte a la esquina de la manzana donde hay un ¿Qué cubo. es la esquina? O sea, literalmente que la esquina de la manzana donde aquí. hay un cubo de cartón. Y aún así te encuentras, pues apoyados en los cubos de basura en la calle, todos los cartones, porque la gente no quiere caminar hasta la esquina. Entonces es como que le da mucha más importancia a la comodidad frente al, pues voy a hacer un microesfuerzo a andar 10 pasos más y a tirar el cartón donde corresponde. Y eso aquí lo vemos muchísimo. Por ejemplo, hace poco introdujeron en Madrid los cubos de residuo orgánico, los cubos marrones. Que se supone que es pues para cosas biodegradables y que se puede convertir en compost o lo que sea. Y nadie lo está usando, por lo menos en esta zona. O sea, abres el cubo de orgánico para tirar tu bolsita orgánica que es biodegradable, no sé qué, y te encuentras plásticos, bolsas enteras de basura normal. Cadáveres. Cadáveres. Entonces, no sé realmente... Eso están en el No, canal de cadáveres Isabel no. II. ¿Cuál es la manera de cambiar eso, no? En plan de, con educación solamente, con algún beneficios y reciclas, como por ejemplo ocurre en el País Vasco, que Sí. tienes descuentos después en no sé qué, o al contrario, con multas, con refuerzo negativo en lugar de positivo si no reciclas. ¿Cómo se cambia esto? En mi casa, que yo sepa, siempre se ha reciclado. Yo no recuerdo ningún momento donde no se ha reciclado. Sí que ahora se recicla mucho más. O sea, en mi casa es que hay 4 o 5 cubos y la verdad es que todo está súper bien organizadito y además para el orgánico existen cubos orgánicos en la calle donde si tú lo usas a diario te hacen un descuento en el impuesto a basuras. Claro. Entonces, bueno, Está ese súper refuerzo positivo yo creo que ayuda a mucha gente a la que le toca pagar impuestos, pues si eres estudiante quizá no te toca pagar eso. Ya. También cuando aquí se introdujo lo del el contenedor de restos, creo que no se hizo del todo bien, porque yo recuerdo que se introdujo ese contenedor y te daban como una pegatina, un imán para la nevera, donde te dice, aquí en sí. va esto, esto y esto, y ya está. Y también está en los portales dentro Sí, con un pero folio hay pegado como en la muy pared. poca información más Sí. allá de... O sea, no se han hecho, o por lo menos yo no he visto No se ha hecho campañas, es grandes de verdad, reciclaje claro. para saber qué va ahí, qué tal. Entonces, claro, la gente que no le llega a eso, que no ve el imán o que no se para a leer los anuncios de la comunidad, que anda que la gente pues no lee los anuncios de la comunidad nunca. Pero es verdad, hay Entonces, gente la que gente no... quizá... Que va a su bola. Y bueno, y aparte, Bueno. obviamente los del cartón es porque no quieren. Sí. O sea, Sí. que luego está todo esa gente Pero sí que no es verdad quiere. que todos esos cambios políticos deberían ir acompañados con una campaña y muchas veces esa campaña no se hace. Ahí tienes toda la razón. Sí, sí. Yo creo que ha sido una campaña cómoda, la de la pegatina en el imán y ya está. Sí. Porque a mí no me ha llegado de otro modo. Entonces... No.
imán y hoja informativa. A mí Otra de tampoco. las maneras en las que cada uno pues podemos aportar un poquito, y creo que en esta mesa pues nos toca más de cerca porque los tres somos vegetarianos, es con el consumo de alimentos. No necesariamente yendo directamente a ser vegetariano o vegano, ¿no? Sino cualquier paso Intermedio, ¿no? en, Sí, en un consumo- reducir consumo de carne eso es. o en tener más conciencia de dónde están viniendo los alimentos a la hora de consumirlos y comprarlos, pues ayuda de una forma u otra también, ¿verdad? Amigas mías. Sí, es cierto. O sea, ¿Por qué os hicisteis vegetarianas? Esto yo- es una pregunta interesante. Yo me hice vegetariana por medio ambiente, sobre todo. Ajá. Sí, o sea, era una mezcla de animales, pero eso vino un poco más después. Cuando ya dejé de tomar carne y empecé a investigar más y pues todo eso. O sea, es como que la empatía por los Sí. animales siempre la tienes, pero te da un poco de igual, porque siempre pues ha sido alimento, ¿no? Ya. Entonces como que, sí, bueno, pero mientras no lo veas, pues como que está... No existe. Eso es, está muy atrás y te da un poco... es raro, es extraño. Ajá. Pero sobre todo fue por el medio ambiente. Fue una vez que fuimos a una charla y nos enseñaron el impacto medioambiental de la industria cárnica del Yo me acuerdo de pescado. esa charla. Yo no estuve, pero me acuerdo que te Ya. pedía... Tú también estuviste. Me estuviste pasando fotos de los PowerPoints. Sí, eso es. En un bar, cafetería, algo Eso así. es, sí. En un bar aquí pequeñito en Madrid. Sí, me acuerdo. Pues fue ahí, yo ahí no era vegetariana todavía, me parece, y fue en esa charla que vi el impacto que tenía medioambiental y dije, ostras, Es que esto es muy grande. muy fuerte. Y fue ahí, me parece, la decisión. Qué interesante. O sea, Sí. primero medio ambiente y después el resto. Sí. Qué curioso, sí. Es que estaba intentando acordarme yo dónde estaba en ese momento y yo creo que es febrero de 2018, pero no me acuerdo Qué mucho específico. tampoco. Eso fui yo, febrero. Claro, tú. Febrero de 2018 fui Sí. yo. No, Está diciendo de la yo charla. ser vegetariano, vale, sino vale. Cuando la ocurrió charla. la charla. Vale, sí, pues ¿Tú crees entonces que coincidió la charla de cuando empezaste tú a ser vegetariana? sí, puede ser. La cosa es que 5 o 6 de febrero del 2018 Sí. yo estaba en Finlandia, en Helsinki, grabando un vídeo porque en ese momento en el Parlamento Europeo se estaban tomando se estaban aprobando o no la siguiente tanda de medidas en favor en contra del cambio climático. Al final salió a favor, quedó un vídeo súper chulo y yo me acuerdo que te pedí fotos de los Es verdad. PowerPoints para ir contándolo en mi vídeo. Es que los PowerPoints esos fueron muy interesantes, la verdad. Ojalá los conserváramos para poder contarlos aquí. Porque eran cifras muy interesantes, el impacto real que tiene la industria alimenticia en el tema del medio ambiente. Sí, la industria alimentaria Alimentaria. es muy grande junto a la de transportes, pero sí que es verdad que la de la agricultura alimentaria, una infinitamente grande parte viene del consumo de animales. Eso es. Sí. Entonces, yo empecé a ser vegetariano me acuerdo, 2 de noviembre del 2015. Un poco Ok. antes de eso, en verano, estuve tanteando, en plan, voy a intentar reducir lo máximo posible, pero luego tuve alguna comida de trabajo, comí croquetas de jamón, salmón, no sé qué, y el 2 de noviembre dije, venga, vamos a intentarlo potentemente. Y hasta ahora. A ver, yo creo que alguna vez me han intentado colar un poco de bonito de atún en alguna ensaladilla y he dicho, a ver, entonces yo sí que creo que alguna vez una pizquita he comido, pero soy ovo lácteo vegetariano, no como carne ni pescado. Pero creo que eso es o sea, porque sí que es verdad que quizás cuando empezamos a ser vegetarianos y el movimiento del vegetarianismo no estaba tan extendido como puede estar ahora, que ahora hay sobre todo en grandes ciudades como Madrid o Barcelona hay opciones vegetarianas todo el rato. Pero antes sí que era como más radical, quizás, en plan de... ¿Quién? El movimiento en general. O sea, era como o vegetariano o nada. Yo creo que ahora se ha ampliado las miras, como por ejemplo, gracias a que pues muchas marcas están poco a poco introduciendo más opciones Totalmente. vegetarianas. Y ya no es, en plan de si no eres vegetariano, estrictamente vegetariano o vegano, es que no estás colaborando en el movimiento. Creo que que se ve más como que cualquier reducción de carne Sí, es o muy- conciencia a la hora de elegir qué compras, al final tiene un impacto positivo. Y se está viendo con marcas como, pues, por ejemplo, Burger King, que ha sacado un restaurante 100% vegetariano, Sí. aquí en Madrid, o Eura, por ejemplo, el nacimiento de Eura, que está creciendo cada vez más. No sé, creo que eso al final está haciendo que gente que no tiene por qué ser vegetariana igual decida comer, pues eso, pollo, Yo no creo pollo. que cada uno cosas así. de las cosas que has mencionado han sido milestones porque hacen que
acercan una dieta vegetariana mucho más ecológicamente friendly o verde a la gente que no es vegetariana, pero sin embargo la gente que ya es vegana se lo toma un poco con escepticismo. Sí, en plan, es os estáis controvertido. acercando un poco, pero es que no os estáis dando el paso de verdad. Entonces, bueno, pero aún así a mí sí que me parece muy importante acercar a las grandes masas, pues, por lo menos el reduccionismo. Sí. Sí. Y también que luego las marcas grandes, si tienen más demanda de productos vegetales, pues al final reducirán el producto que no es, ¿sabes? Eso es. Entonces es como es demandar más, cuanto más demandas, pues más oferta. La ley de la oferta y la demanda, Ya, amiga. sí. Hombre. Pero sí, bueno, lo que estaba Ella contando es que yo cuando me hice ovo lácteo vegetariano al principio no lo hacía por nada en concreto, era por voy a probar, Pues o sea, era hasta dónde llegabas. sí, hasta dónde llego, Un a ver reto por qué la personal. gente hace esto, a ver si es esto físicamente viable, y después de empezar con eso me empecé a informar, a leer y a ver documentales, y entonces ya tuve una conciencia bastante grande sobre la ética y la moral del bienestar animal y sobre todo viendo la parte ecológica y viendo la relación tan directa que tiene el El consumo carne. de carne y pescado con la destrucción del planeta. Sí. Entonces, bueno, que tampoco hace falta que todo el mundo sea vegano, pero que si la gente empieza poco a poco Consciente, por lo menos consciente. a retirar algunas cosas de, pues los jueves no sé qué y los martes no sé qué, siendo consciente, llevando una dieta consciente, se puede dar un paso adelante, al Total. igual que se recicla. Un poco lo mismo que decíamos antes, al final lanzas el mensaje. Si todo el mundo empieza a ser más consciente de qué come y por qué lo come, estás lanzando como sociedad el mensaje de, oye, esto nos interesa, y fuerzas a que las marcas y gobiernos lo tengan en cuenta. También que dar pequeños pasos como el que has dicho de, venga, pues los jueves a lo mejor no comemos carne y todo esto, que la gente, hay muchas personas que no quieren tomar este paso de hacerse vegetarianos o llevar una dieta un poco más basada en vegetales porque piensan que no van a saber, que es muy difícil hacer no hay este tipo de opciones. recetas, claro, cuando como es que el tofu es muy caro, no sé qué, todas estas cosas que es como, bueno, pero es que unas lentejas... La verdura es lo más barato del supermercado. Claro, es muy- las, Mucho más que un las solomillo. legumbres y las verduras son muy... Y la gente no tiene conciencia de que estos platos... vamos, en la cultura española hay un montón de potajes y cosas que son veganos, Sí. entonces... Es que al final, antes no se comía es- tanta carne. No, O claro. sea, es muy sencillo hacer estos Sí. platos y estas cosas y cuanto más te esfuerces por tomar pequeños pasos, pues más... Mi abuela me cerca contaba estás, ¿no? que ellas eran vegetarianas por necesidad, porque Claro. en su casa no había un euro y quizás comían un poco de cerdo en Navidad o así, pero que el resto era Era la excepción. legumbre y cereales a saco. Claro, es que la Pues- carne era un lujo. Sí. Lo que ha comentado Joaquín, este mes, durante 30 días, Burger King ha transformado una de sus tiendas restaurantes de Madrid en un restaurante 100% vegetariano. vegetariano. Sí. Eso es, que no vegano, porque yo creo que una No. de sus salsas lleva que lleve huevo, pero bueno. Tendrán queso Eh, también. Y Seguramente. para mí, eso es un movimiento bestial. Ha recibido algunas críticas Claro. de gente, pero para mí, eso es un movimiento bestial porque una de las empresas más grandes de todo el mundo dé un paso adelante y convierta una de sus tiendas o restaurantes en vegetariano durante un mes, eso significa que en el mundo vegetariano y vegano hay dinero. Y que haya dinero significa que poco a poco más y más y más marcas se van a ir metiendo en ese círculo, y eso significa que va a ser más fácil para los vegetarianos ser vegetarianos y que más marcas se van a meter, y yo creo que esto es un círculo vicioso que nos beneficia Sí, y que totalmente. poco a poco está dando pasos adelante. Sí, total. Qué interesante. Bien. Y junto con esto, me gustaría mencionar la conclusión que hemos sacado de Paloma y yo. Y bueno, ¿quieres darle tú? A ver, es que, claro, como hemos llegado antes a esa conclusión, ahora Ya. es difícil retomarla. Pero bueno, ¿quieres empezar? No, Vale. te voy a decir. O sea, si necesitas Pie. un poco pie, empiezo yo. Empieza tú. Me Vale, gusta escucharte hablar. venga, que lo que yo opino, por ejemplo, la estrategia de desarrollo sostenible. Sí. 17 puntos. Sí. Muy importantes para luchar. ¿De quién? ¿Cómo? ¿La estrategia de desarrollo sostenible de quién? De la Organización de las Naciones Unidas, y que Eso también es. se está tomando como una guía muy importante para implantar por muchos países, empresas y organismos internacionales y gente también.
En esos 17 puntos se habla sobre pobreza, bienestar animal, igualdad, ecologismo, bueno, muchísimas cosas. Sí. Y lo que yo estaba pensando mientras estaba leyendo eso es que todo lo que estaba leyendo se me hacía coherente. Y no es que se me hacía coherente, sino que se me hacía raro que eso no existiese de antes. Y lo que yo había pensado también es que las generaciones, los policymakers, los políticos y las políticas que han escrito esa lista de 17 puntos, han tenido que escribir esa lista de 17 puntos desde cero, mientras que yo creo que nuestras generaciones, y yo ya estoy un poco en los mayores, la gente de 30 para abajo, sobre todo poniendo el foco en la generación Z, tienen todos esos puntos ya intrínsecos en su forma de ser. Sí, ¿verdad? Con lo que yo es. creo que un paso enorme ya está dado. Y luego Paloma ha dicho, pues yo el otro día... Sí, no, es que hablando con unos amigos estuvimos llegando a la conclusión de que todas estas políticas sobre sostenibilidad que los partidos y las instituciones están ahora implementando son cosas que los más mayores han tenido que aprender y los más jóvenes, los late millennials y los Zetas, han crecido ya dando por hecho. O sea que si un partido o una institución es feminista o es sostenible, no es algo que aplaudas, es algo que das por hecho. Cuando los más mayores es como un añadido, pero es algo que nosotros, los más jóvenes, me voy a permitir la Dilo, por favor. Los más jóvenes es que es básico, es un derecho básico, es una cosa que es un derecho humano, son cosas que ya tienen que estar. Si no eres una institución feminista, si no eres sostenible, si no eres ecológica, ¿qué? Claro, ¿qué eres? Es como no estás, es algo que ya se tiene que dar por hecho. Entonces, esa era la conclusión, que los más jóvenes ya damos por hecho que esas cosas tienen que estar, que son básicas. Pues qué interesante, Paloma, la verdad. Y hablando de todas las cosas que podemos hacer cada uno, o sea, igual que hemos hablado, pues por el tema de reciclaje, al tema de ser consciente de la comida y tal, creo que también hay un punto que es el boca a oreja, el concienciar a tu entorno. Se puede hacer muy de tú a tú, con amigos, familia, etcétera, pero creo que, por ejemplo, en nuestro caso, podemos hablar también de cómo, al tener una plataforma, como cada uno de nuestros canales de YouTube, nuestras redes sociales, etcétera, hemos tomado el paso activo de, vale, vamos a tratar de acercar información útil a la audiencia, ¿no? Como cada uno puede hacer algo, en nuestro caso, pues llevado en este territorio. Y tenemos unos cuantos vídeos en cada uno de nuestros canales, en Omega News, en Ole Julen, en el canal de Paloma y en las redes sociales de todos, donde hablamos de ecologismo, de medio ambiente, de vegetarianismo. Entonces, si queréis, hablamos de algunos ejemplitos y los contamos así por encima. Claro. ¿Puedo empezar? ¿Tengo permiso? Venga, Sí, cuéntanos, dale. Julen. Venga, vale. Yo recuerdo un viaje que hice con Paloma, si no me equivoco, en marzo, allá por el 8 o 13 de marzo del 2018. Ajá. Es que Paloma y yo fuimos a Bruselas. Eso es. Porque se cumplía el 5º aniversario de la prohibición del testeo de animales en cosméticos dentro de la Unión Europea. Y en el 5º aniversario se organizó una especie de evento donde también participaron varias marcas y sobre todo Cruelty Free International, que es el organismo a nivel mundial que certifica a las marcas de que son cruelty free, de que son veganas. Organizaron ellos un evento y nos explicaron que el movimiento o la ley que prohibió el testeo de animales en cosméticos en la Unión Europea se internacionalizase. Muy bien. Entonces pidieron 8 millones de firmas a la gente de todo el mundo para que esa ley se convirtiese en algo internacional. ¿Tú cómo viviste ese viaje? Pues fue súper interesante, aprendimos mucho porque además íbamos con otros influencers que eran como que hacían muchas cosas por el medio ambiente, como Carlota Bruna, también hablamos con Rush, o sea, iba mucha gente y fue súper interesante. Ah, no, esto fue otro, de hecho. Fue otro viaje. Esto fue otro. Eso fue a posterior. Estoy cuando mezclando fuimos... dos. Vale, es que en el segundo también hablamos mucho. En el otro también hablamos, sí. ambiente. De hecho, fuimos por el tema de ser vegetarianos y tal. Y efectivamente estaba Carlota Bruna, que tiene un proyecto súper interesante ahora de alimento sostenible. Pero fue otro viaje eso, adicional. Fue otro viaje mezclado. Vale, pero pues, bueno, nos vale también. También nos vale, efectivamente. No, pues el primero que hicimos, yo aprendí muchísimo. Sí que es cierto que de hecho aprendí en ese viaje lo del 5º aniversario, de por qué, de cuándo y todo esto. Uh-huh. Y sobre todo aprendí mucho que yo no sabía... O sea, me impactó no saber tanto sobre leyes de la Unión Europea, sobre el cruelty free y todo esto.
La importancia que tiene pues la ciudadanía a la hora de votar también y a la hora de elegir a sus representantes para que lleven adelante estas leyes tan importantes que parece mentira que antes del 2012-13 no existiesen en la Unión Europea. Eso es. Y a mí, sobre todo, una de las cosas que más me sorprendió es que la gente sigue pensando que la Unión Europea se sigue testando en animales y todavía la gente sigue sacando algunas noticias diciendo no sé qué marca testa, y es como no, en la Unión Europea en los cosméticos los ingredientes no están testados. Y una de las cosas más importantes que aprendí, que más me gustó, fue, por ejemplo, cuando entrevistamos a la doctora Carol Treasure, una mujer espectacular que es la cofundadora del laboratorio Accelerate. Nos lo cuenta como, claro. No, pero... Sí, es verdad, es el laboratorio. No, es que el laboratorio es XCEL-R8. Entonces, en mi cabeza he tenido que pensar súper... ¿Nosotros entrevistamos a esta mujer? Sí. No recuerdo. Paloma, está aquí el vídeo. Sí, Paloma, me grabaste, tú estabas sujetando la cámara. Estoy segura. Ya me acuerdo. Pues es una cofundadora de un laboratorio vegano en Reino Unido, donde a través de no sé qué técnica espectacular han conseguido replicar el testeo de productos en animales, pero en vez de en animales, en materiales artificiales. Sí. Ajá. Entonces, cómo eso se podía implementar en toda Europa y también en todo el mundo, y por fin conseguir un mundo libre de testeo en animales. Y también una de las cosas que se me hace muy interesante de eso es todo el movimiento de cruelty free que se ha creado en los últimos años. Con un montón de marcas de maquillaje y de cosméticos ya desde el principio diciendo nosotros somos cruelty free en todo el mundo. Por ejemplo, Crash Cosmetics es una marca que, además de ser súper LGTB friendly, sin género, no sé qué, desde el principio ya dicen veganos, cruelty free. También hay muchas marcas que ya eran veganas, que yo he visto que ya eran veganas y cruelty free, pero que están promocionando mucho más eso. Y también, sí, en la comunicación, y si te vas fijando, son las marcas que más apelan al público joven. No tanto las marcas de lujo que apelan a un público un poco más, gente con dinerillo que se lo puede permitir, sino las marcas jóvenes son las que dicen, recordad que somos cruelty free, veganos. Y eso también pues marca un poco lo que estábamos diciendo de que los jóvenes ya valoramos ese tipo de cosas, claro. Es básico, que algo sea cruelty free es algo que ya damos por hecho. Yo creo que la gente joven ha llegado al punto en el que está poniendo en duda todo el sistema que se ha encontrado, y que a través de redes sociales y movimientos muy muy potentes está cuestionando todo para que todo mejore. Sí, los millennials estábamos como cuestionando, pero los zetas han dicho, esto le vamos a dar la vuelta, o sea, es una revolución. Tienen con ganas de quitarlo todo y ponerlo de nuevo. Y se ha visto con Fridays for Future y un montón de movimientos que... Hay una frase, porque así soy yo, como sabéis, que dijo Steve Jobs. Nuestro querido Steve Jobs, que dijo que al final el sistema en el que estamos, a veces se nos olvida que es un sistema que ha inventado otra gente como nosotros, que no tiene por qué ser mucho más inteligente. O sea, que es un sistema que ha sido así. Entonces, es cambiable. Es totalmente cambiable porque lo ha inventado gente aleatoria. Entonces, pues creo que es interesante que la gente joven sea consciente de esta realidad y esté haciendo por cambiarla. Otro viaje que hicimos los tres fue a Huelva, a raíz de un desastre ecológico que está ocurriendo ahí y que curiosamente no tiene prácticamente ninguna cobertura ni en medios ni en televisión ni de ningún tipo, que es una empresa que hizo hace unos años un vertido de productos contaminantes a la ría de Huelva, productos que además son radioactivos y que abandonaron ahí en una especie de explanadas gigantes con todos los restos. Y esas balsas se están rompiendo poco a poco y van filtrando este material a la ría de Huelva. Como decía, material radiactivo. Y estuvimos ahí cubriendo esta situación porque hay cosas súper curiosas, como que el barrio que más cercano está a estas balsas de residuos tiene un índice de cáncer y de deformaciones descomunal. Y esto es por estar al lado de este sitio radiactivo. Y la explanada de residuos es casi tan grande como la propia Huelva y está literalmente al lado. Si lo buscáis en Google Maps, se ve como una imagen, como una zona blanca con colores así azulados, y todo eso son residuos radioactivos al lado de la ciudad de Huelva. Y estuvimos en Huelva cubriéndolo y fue de hecho, intenso. Si lo quieren ver, está en el canal de My Global News y se ve increíble con las imágenes de dron, porque no nos pudimos acercar más. Por seguridad nuestra, evidentemente. Sí, por supuesto. De hecho, el vídeo abre con unas imágenes que nos cedieron la empresa con la que trabajábamos allí,
de gente suya yendo a medir con trajes de estos sí. aislados Wow. y con detectores Geiger de estos a detectar cuánta radiación emitía el terreno. Y el vídeo abre con eso y Sí, la verdad que es ese documental impactante. la verdad es que era brutal. Es muy- Es de lo más sí. buff que hemos hecho. Sí, desde luego por que lo menos sí. que yo recuerde. Sí, sí, sí. Así que ahí lo tenéis todo en nuestras redes para ver cositas. Bueno, cosas que suceden, pero cosas que quizá en el futuro con las nuevas generaciones puede que no se repitan más. Eso es. Puede ser. Y esto ya nos trae a la pregunta de la semana, que es, ¿hay futuro? Hay esperanza. ¿Hay Hay esperanza? esperanza. Yo creo que sí. A mí me da que sí. Hope. Sí, porque es lo que estaba diciendo, es como que las nuevas generaciones cada vez estas cosas las dan por hecho y cada vez luchan más porque haya grandes cambios en industria y exigen estas cosas. Y aparte que vamos creciendo y nosotros que vamos creciendo vamos ocupando cargos importantes en empresas, o sea que al final somos el cambio, ¿no? Vamos a ir haciendo el cambio poco a poco. Entonces yo diría que sí, en mi opinión. Yo creo que hay esperanza, pero creo que también hay que ser conscientes de la realidad y es que el cambio climático es inevitable. Ya hemos llegado a un punto en el que creo que es inevitable y que vamos a vivir consecuencias directas de esto, como parte del deshielo, como el aumento de las temperaturas. Creo que eso es algo a lo que vamos a tener que adaptarnos. Y ya es inevitable. Lo que sí que se puede hacer, y es donde creo que está la parte de esperanza, es qué efectos va a tener, ¿no? Cuánto va realmente a cambiar las cosas. Un poco seguro. Ahora hay que ver hasta qué punto permitimos que esto siga ocurriendo. Yo tengo una mezcla de vuestras dos ideas. Ok. O sea, al principio, hace muchos años, empezó a hablar de cambio climático, luego eso se transformó a crisis climática y ahora hay gente que menciona colapso climático. Yo creo que al nivel de colapso climático seguramente no llegaremos, con lo que sí que hay esperanza, pero sí que tendremos que adaptarnos para vivir con esta crisis climática hasta cambiar pues todo el sistema y ver qué podemos ofrecer nosotros para asegurar nuestra existencia en este planeta sin destruirlo completamente. Pero yo sí que creo que la generación más joven viene con mucha fuerza, se está viendo en todos los movimientos ciudadanos que se está haciendo y que eso va a forzar a que varios gobiernos y, por ejemplo, la COP de ahora tomen medidas muy, muy urgentes para parar en la medida que se pueda el cambio climático. Hay muchas empresas que se han marcado de fecha 2030 como el momento en el que pasan a ser completamente cero emisiones de carbono, productos totalmente reciclados. Hay muchas empresas que se han marcado esa fecha y creo que es la fecha además marcada por los objetivos sostenibles de la ONU. Creo que están marcados para cumplirse en 2030. Sí. Entonces, esperemos que 2030 sea el año en el que realmente esa es la conocida Agenda 2030. Eso es. Eso es. We will see. Pues tenéis muchísima más información en la descripción de este vídeo. Y en nuestros canales, que como sabéis, pues os hemos dicho, tenéis sí, en el muchas idioma piezas Global News sobre todo. Y sobre todo que también nos gustaría saber la opinión de la gente. ¿Hay esperanza? Yes. Dejadnos en los comentarios o en las redes sociales si nos estáis escuchando en Spotify o en otras plataformas de podcast. Y nada, pues hasta aquí este episodio especial sobre ecologismo y medio ambiente. Qué interesante, me gustan los episodios especiales. Hasta interesante, la verdad es que sí. Como se nota que no está Marifer aquí para el toque de humor, ha sido un episodio más serio. Ya ha sido más serio. Bueno, ya volverá, menos, no pasa que está nada. en México, como sabéis. Pues nada, pues muchas gracias a todos y a todas por ver y escuchar este episodio. Muchas gracias, Julian. Y feliz Halloween. Paloma. ¡Feliz Halloween! Que se acerca ya. ¡Feliz Halloween! ¡Oh, my God! Yo soy Joaquín y nos escuchamos y nos vemos en el siguiente episodio de Los Destacados. Hasta luego. Adiós.